Pero entonces, ¿cuál es la solución que busca este gobierno a todos los problemas económicos que tiene el país? Sacarle la plata del bolsillo al colombiano. ¿Y qué va a hacer el colombiano cuando no tenga dónde sacar para pagar? Será dedicarse a robar. Yo veo que en el gobierno de la igualdad, de la vida y todo esto, de que estaban en contra de las injusticias y se pusieron a prometer una cantidad de cosas que hoy no pueden cumplir y entonces le quieren cargar al bolsillo de los colombianos. Y pareciera, cuando uno oye a la senadora Angélica, que Bogotá no tuviera un presupuesto en billones de pesos y que entonces los colombianos, fíjense qué fácil, como las administraciones no resuelven, que el colombiano siga pagando. No podemos sacar el carro, no hay vías llenas de huecos, no hay movilidad, pero paguen más. No, perdón, es que los colombianos merecen respeto. Ahora en agosto entran unos nuevos impuestos sobre unos alimentos que son de consumo permanente de los ciudadanos. Así que el alivio no es ningún alivio, por el contrario, es un costo adicional que va a ser muy grave para la canasta familiar y por supuesto para la economía familiar. Entonces, si nadie está pagando predial en los municipios pobres de Colombia, le vamos a meter una sobretasa que además va a aumentar la cartera por cobrar de estos municipios y paralelamente a eso vamos a clavar al pobre ciudadano que está haciendo con su predio sujetos de crédito y se tiene que poner al día. Y en el proyecto de adición presupuestal viene una discusión durísima, señor ministro. 1.300.000 estamos pidiendo para salvar todos los sistemas de transporte masivo del país. Para mí realmente el problema es que este gobierno cogió a este país con la olla raspada y se llevaron hasta el caldero. Y no se pueden resolver las cosas de la noche a la mañana. Y hablando de sistemas de transporte, presidente, con tanta plata, tantos cargos, tanta mermelada que reparten, ¿será que esto alcanza hasta para el transporte en helicóptero? Yo veo que en el gobierno de la igualdad, de la vida y todo esto, de que estaban en contra de las injusticias y se pusieron a prometer una cantidad de cosas que hoy no pueden cumplir y entonces le quieren cargar al bolsillo de los colombianos. No sé si a ustedes, senadores, no les llega gente de escasos recursos que tienen su casita, que no tienen cómo pagar el impuesto predial, que deben 5, 10, hasta 15 años de impuesto predial, y ahora clavarles una sobretasa, endeudarlos más, para con el tiempo iniciales procesos prácticamente casi que se llamarían de expropiación, porque eso es lo que se le hace a aquellos que no pagan impuesto. De una vez se les levanta un proceso jurídico para que con el bien pague los impuestos que debe. No nos basta con haberle subido ya hoy más de 3.000 pesos al galón de gasolina, los que se latigaban, se flagelaban porque se le iba a subir 100 pesitos a la gasolina, ahora los ve uno callados. Cuando hablan de que un galón de gasolina va a valer entre 16 y 18.000 pesos y que aquel que tiene su motico para movilizarse está pagando un impuesto involuntario prácticamente al gobierno, al Estado, que es lo más injusto de la vida. ¿Dónde está la equidad aquí? ¿Qué pasó? Yo pienso que debemos reflexionar frente a este tema y seríamos culpables todos los que demos un voto de apoyo para la creación de un nuevo impuesto predial o una sobretasa para pagar los compromisos políticos que se hicieron en campaña y que sea la gente pobre, la gente de escasos recursos la que esté pagando estas consecuencias. Esto sube los arriendos. Esto sube los productos, a cómo está la canasta familiar. Vaya, mire con cuánto se hace un mercadito mínimo hoy para una familia pobre. Ya vale el doble. La gasolina sigue subiendo, los arriendos siguen subiendo. Pero ahora entonces también se les quiere clavar un impuesto. Todo está subiendo.
¿Y qué sacamos con nosotros subirles el 10% al salario mínimo, cuando con el solo combustible se está subiendo ya prácticamente más de un 40% y va a llegar a un 100% más? ¿De qué sirve el contentillo de 10%? Seamos justos, honorables congresistas, y no ataquemos al pueblo que nos apoyó de esta manera. Ministro de Hacienda, mucho gusto, senador JP. Para usted y para mí puede ser muy fácil, porque yo como congresista me estoy ganando cerca de 38 millones y usted creo que se gana más de 25. Pero le pido por un momento que se ponga la mano en el corazón y piensen los colombianos que están mirando cómo hacen para pagar el arriendo, la comida. Ministro, yo no voy a hablar si usted no me pone atención, porque es que es con usted, porque usted es el que está saliendo a decir que la gasolina va a llegar hasta 16.000 pesos el galón. ¿Y sabe dónde le toca pagarle a la gente? De su propio bolsillo. Es que el que tiene la sed es el que le duele. Por eso empiezo diciéndole que para usted y para mí puede ser muy fácil con el salario que tenemos. Yo sé que hay un problema y usted lo está exponiendo con los sistemas de transporte público, pero entonces ¿cuál es la solución que busca este gobierno a todos los problemas económicos que tiene el país? Sacarle la plata del bolsillo al colombiano. ¿Y qué va a hacer el colombiano cuando no tenga dónde sacar para pagar? Será dedicarse a robar. Entonces, ministro, yo no estoy de acuerdo con esto y yo le pido a los senadores que tengan consideración de los colombianos que hoy la están pasando terriblemente mal en materia económica y que ahora piensan clavarle una sobretasa al impuesto predial que para solucionar un problema económico del sistema de transporte público. Pues yo no estoy de acuerdo y votaré completamente negativo, porque al contrario, este gobierno debería estar buscando cómo bajarle las cargas económicas al pueblo en lugar de seguirlo asfixiando económicamente. Yo sí quisiera hacer un llamado al gobierno nacional, porque para nadie es un secreto que todos los sistemas de transporte masivo en el mundo no dan equilibrio financiero. Siempre le toca al Estado entrar a cofinanciarlo. Como pasa en Bogotá, como está en Medellín, esto no estamos descubriendo el agua mojada. Esta medida de la sobretasa al impuesto predial lo que hace es profundizar la crisis social de este país. Venimos con un aumento de la gasolina bastante preocupante, que está afectando no a los grandes capitales ni a los ricos, porque esos ya compraron carros híbridos. Estamos afectando a los pobres, a los de la motocicleta, a los que hacen domicilios, a los taxistas, a la gente humilde. Recuerde que venimos de una reforma tributaria, en la cual también le tocamos el bolsillo a los empresarios, a los microempresarios, a la gente de a pie, al pueblo colombiano. Sumémosle que este gobierno no le quiere jugar al tema del petróleo ni del gas. La inflación y el costo de vida están por las nubes, aumentando la crisis social. Yo quiero hacer un llamado al gobierno. Todas estas medidas están generando un malestar social en las calles. Y no vaya a ser que ese llamado desde el balcón de las calles para apoyar este gobierno termine siendo un boomerang. Y termine la gente protestando en contra de todas estas medidas. Este pueblo, con todas estas abusos, no abusemos del pueblo. El pueblo aguanta, pero cuando el pueblo se revienta, también es capaz de generar cambios. Muchas gracias. La próxima semana las comisiones económicas nos vamos a ocupar de la adición presupuestal.
Y en el proyecto de adición presupuestal viene una discusión durísima, señor ministro. 1.300.000 estamos pidiendo para salvar todos los sistemas de transporte masivo del país. Mi colega Fabián de Santander, Metrolínea de Bucaramanga ya paró. Barranquilla con Mauricio siempre tenemos esa realidad de las 8 ciudades donde hay sistema masivo. Como bien lo dice el artículo, no se define, no se decreta, se permite que el consejo del respectivo municipio, si lo decide por acuerdo municipal, lo acoja. Lo más fácil es no hacer nada y eso nos va a llevar a que se paralice el transporte público. En Bucaramanga pasó, en Cali lo vivieron por otros factores que además complejizaron la realidad de la sostenibilidad. Entonces, Ciro, yo fui concejal y muchos aquí. El consejo de cada municipio decidirá. La facultad, por ejemplo, de adoptar cobros por congestión existe en la ley hace años y es letra muerta, porque ningún consejo ha decidido adoptarlo por el lapo político. Entonces, lo que hace este artículo es habilitar una gama y un menú de opciones, porque lo cierto es que si se para el transporte masivo en las ciudades, se para el país, se para el empleo y se para todo, la economía. Por eso yo apoyo este artículo e invito a la bancada, a la plenaria. Mire, hoy estaba oyendo al senador Alexander López quejándose de lo que está pasando en Cali y en el Valle, donde los ciudadanos no les alcanza para pagar el predial. Situación similar que viven varios departamentos de Colombia, empezando por Popayán, donde los aumentos de los avalúos catastrales y por lo tanto de los impuestos prediales han sido gigantescos. La gente va a empezar a protestar en el corto plazo por lo caros que están los avalúos. Y eso tiene una explicación, señor ministro, que ojalá la tuvieran en cuenta. Colombia tenía antes dos precios: los avalúos comerciales altos de lo que valían realmente los bienes y los catastrales significativamente más baratos. Y las tarifas de los impuestos regionales estaban hechos para esos avalúos catastrales baratos. Cuando los avalúos catastrales se vuelven idénticos a los comerciales, pues lo que hay es que tenemos unas tarifas absolutamente caras. Cuando la gente no está pudiendo pagar el impuesto predial hoy, yo no entiendo cómo este gobierno quiere sacarle la plata del bolsillo a los colombianos para seguir gastando. Y pareciera, cuando uno oye a la senadora Angélica, que Bogotá no tuviera un presupuesto en billones de pesos y que entonces los colombianos, fíjense qué fácil, como las administraciones no resuelven, que el colombiano siga pagando. No podemos sacar el carro, no hay vías, lleno de huecos, no hay movilidad, pero paguen más. No, perdón, es que los colombianos merecen respeto. Y además, este artículo, donde le ponen un impuesto adicional al predial, va acompañado de ese artículo de la actualización automática del impuesto de los avalúos catastrales, que va a disparar en el país los prediales. Yo me acuerdo de ir aquí al pacto histórico diciendo que no más impuestos y que qué horror los impuestos a la clase media colombiana. ¿Y quién es que va a pagar los prediales de Colombia? Yo pregunto una cosa, claro que todos queremos los sistemas de transporte, ¿por qué no hacen algo sobre la primera línea, que fue la que destruyó el 70% del sistema de transporte público de Cali? Y hablando de sistemas de transporte, presidente, con tanta plata, tantos cargos, tanta mermelada que reparten, ¿será que esto alcanza hasta para el transporte en helicóptero? Presidente, el Partido Cambio Radical va a votar negativamente este artículo. Y lo va a hacer por dos razones fundamentales, ministro. La primera, para nadie es un secreto que la inflación está inatajable y eso se refleja en los aumentos de la canasta familiar. El precio de los alimentos, el precio del mercado está en su máxima expresión y obviamente un gasto de familia es el pago de sus impuestos, en especial el predial. Cuando se tramitó la reforma tributaria el año pasado, votamos negativamente, advirtiendo al ministro Campo las graves consecuencias que iba a tener esa decisión
en el bolsillo de los colombianos. Pero ojo, esas consecuencias todavía no han terminado. Ahora en agosto entran unos nuevos impuestos sobre unos alimentos que son de consumo permanente de los ciudadanos. Así que el alivio no es ningún alivio, por el contrario, es un costo adicional que va a ser muy grave para la canasta familiar y por supuesto para la economía familiar. Una sobretasa al predial en estos momentos no tiene sentido, lo que genera es incertidumbre, pero sobre todo incumple una promesa que en ese atril, doctor Ricardo, nos hizo el doctor José Antonio Campo, cuando señaló que no pretendía bajo ninguna circunstancia seguir insistiendo en aumentos, así estos fueran posibles de hacer en cabeza de los consejos municipales y con fines que seguramente son óptimos, como el de lograr estabilizar los sistemas de transporte masivo. El gobierno tiene que entender que en esta próxima edición presupuestal tiene la posibilidad de tomar esas decisiones. Esta decisión de la sobretasa del predial es tan compleja o más compleja que la decisión que aprobaron hace unos días y que hace referencia a algo tan absurdo como es que las personas que tienen en sus cuentas inactivas hace un año menos de 200.000 pesos, esos recursos puedan ser tomados por el gobierno. No podemos seguir insistiendo en esto. Esto es una sobretasa a la pobreza que está generando dificultades y que sobre todo está causando graves daños. Nuestro voto será no a este artículo. Señor ministro, mucho gusto, primero que todo. Es cierto que sí. Segundo, ministro, mire, el tema de la prefinanciación de los servicios de transporte masivo es una realidad en el país, pero no por eso nosotros tenemos que buscar una fuente de recursos un poco compleja, y le explico por qué. Compañeros, los entes territoriales de este país, en el país en el que vivimos, no en Mónaco, en este país en el que vivimos, todos los alcaldes tienen que procurar sacar unas condonaciones o rebajas o de cuanta maniobra para que medio le paguen el predial en los municipios de Colombia. Es la verdad, en esos municipios nadie paga predial, ministro. Y ahora nosotros venimos con una sobretasa. Para que la ley sea ley, tiene que ser cumplible, ministro. Entonces, si nadie está pagando predial en los municipios pobres de Colombia, le vamos a meter una sobretasa que además va a aumentar la cartera por cobrar de estos municipios, y paralelamente a eso vamos a clavar al pobre ciudadano que está haciendo con su predio sujetos de crédito y se tiene que poner al día. Entonces se le va a ir en la sobretasa parte del crédito que muy seguramente hará, sobre todo en la ruralidad, que tanto se dice defender aquí, para invertir en su tierrita. Es que esto no se trata aquí en Bogotá. Entonces usted, por financiar unos transportes masivos, unos sistemas de transporte masivos, que es un problema de las capitales del país, está afectando a la ruralidad y a los municipios pobres de este país con esta sobretasa, ministro, donde este impuesto va a ser incobrable e impagable. Y lo dicho, además de todo, obviamente que nos los estamos metiendo en el rancho irresponsablemente a las administraciones locales de este país. Muchas gracias. Realmente el tema que se discute es un tema muy importante. Pero yo quiero decir algo a todos mis compañeros y compañeras. Yo, Catalina Pérez, duré 21 años en el exilio, en Europa Central. Y conozco muchos países de Europa. Y el país más rico del mundo y más bello del mundo es Colombia. Pero desgraciadamente nuestro país ha estado mal administrado por gobiernos anteriores. Y ahora de la noche a la mañana quieren que se resuelvan los problemas. No es fácil resolver un problema de un país que solo se tienen 8 o 9 meses de gobierno de la noche a la mañana.
con problemas tan grandes que vienen siendo desde mucho tiempo por culpa de la corrupción que ha dirigido este país. Entonces, todos estos impuestos se podían hacer y se pueden hacer en un país con una educación que quiera a su país, porque Colombia es de todos y de nadie. En Europa, donde viví 21 años, se paga impuesto. Termine, senadora, que hay un acuerdo ya entre el gobierno y el ponente para Paga un destrabar impuesto eso. según lo que gana cada quien. Paga un impuesto. El que gana más, paga más. Y el que gana menos, paga menos. Entonces, para mí realmente el problema es que este gobierno cogió a este país con la olla raspada y se llevaron hasta el caldero. Y no se pueden resolver las cosas de la noche a la mañana. Quédate conectado con Denuncias Más Noticias, Canal 10.